mi modelo a seguir siempre fue mi abuela. Mi abuela me instruyó en los caminos del Señor. Y me acuerdo que yo cada vez que la miraba, yo decía, yo quiero ser como ella. Ella ora, suceden las cosas, ella siempre pone a Dios primero. Y miraba muchas cualidades que mi abuela tenía. Y yo decía, yo quiero ser como ella. Y la lectura que leímos al principio dice, sé pues imitadores de Dios. Y me di cuenta que cuando yo crecía y conocía más a Dios, habían cualidades que eran buenas de mi abuela y que yo podía imitarla, porque esas cualidades venían de Dios. Pero habían otras cualidades que me daba cuenta que como seres humanos fallamos. Y ahí es donde yo me di cuenta que nuestro modelo y ejemplo a seguir debe ser Cristo. No debe ser el pastor, no debe ser el predicador, no debe ser un hermano, porque todos fallamos y todos somos seres humanos. El único perfecto aquí se llama Cristo, amén. Podemos ver que la palabra de Dios dice que fue un hombre que fue tentado en todo y dice que nunca pecó. Y por eso Él debe ser nuestro modelo a seguir, porque todos nosotros podemos fallar. Yo puedo predicar hoy y van a haber muchas fallas en mí. Por eso cuando llegamos a la iglesia debemos de siempre mirar a Jesús. Él debe de ser nuestro ejemplo. Primeramente podemos copiar cualidades, ¿verdad?, del pastor, porque Él está puesto por Dios. Y claro que tiene frutos del Espíritu que podemos copiar de Él, pero debemos de tener presente siempre que nuestro modelo a seguir tiene que ser Cristo. Amén. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si nos meditamos, si ponemos a pensar cómo anduvo Cristo, podemos ver tantos frutos que se manifestaban en su vida. Podemos ver cómo Él era un Dios perdonador, misericordioso, un Dios que corregía con sabiduría. Él tenía muchas cualidades. Y por eso, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, se supone que todos nosotros tratemos cada día más ser como Él. Que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros, porque Él es nuestro modelo a seguir. Y si nosotros queremos estar reinando con Él, tenemos que seguirlo a Él y no a nadie más, amén. Por eso en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver que Jesús pasó mucho sufrimiento por nosotros, pero aún así Él siempre mostró su amor hacia nosotros. Por eso debemos de tomar su ejemplo cada vez que nosotros estamos en una situación difícil, o a lo mejor alguien nos critica, o a lo mejor alguien nos menosprecia. Debemos de mirar cómo Jesús lidió con eso. Y la manera que podemos saber es leer la palabra. Cuando leemos los 4 evangelios podemos darnos de cuenta que Jesús pasó muchas cosas peores que nosotros y Él aguantó hasta el final. Amén. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. La palabra de Dios es clara, hermano. Aquí habla y dice que Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos, para que nosotros hagamos lo que Él hizo en cada situación. Si alguien lo ofendió, dice la palabra que Jesús lo perdonaba, que Jesús oraba por él, que Jesús siempre lo miraba con amor. Pero muchas veces nosotros somos lo opuesto, decimos que seguimos a Cristo, pero cuando estas cosas suceden a nuestras vidas o alguien nos menosprecia, lo primero que pensamos es pagar mal por mal y hacemos lo contrario a lo que Jesús hizo. Pero en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que Jesús fue diferente. Él marcó la diferencia y por eso mucha gente lo admiraba, porque Él no era como los demás.
Y así nosotros tenemos que ser, porque dice la palabra que Él dejó ejemplo en la palabra, para que nosotros seamos tal y como Él es. Sabemos que perfecto no vamos a ser y vamos a cometer muchos errores, y pues a veces la vida no es fácil, pero con Cristo todo lo podemos, hermanos. Sabemos que hay muchas cualidades que la Biblia menciona sobre Cristo. Podemos imitar muchas cosas, pero quiero tocar 4 puntos. El primer punto es un Dios perdonador. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que debemos de perdonar como Cristo perdonó, no importando cuál sea la situación o qué nos hizo esa persona. Debemos de perdonar así como Cristo perdonó, y perdonar sinceramente, porque cuando nosotros perdonamos empezamos a cargar muchas cosas en nuestras vidas a este evangelio y no podemos disfrutar el evangelio. Y a Dios no le agrada cuando nosotros no perdonamos, porque muchas de las veces nosotros tenemos fallas y errores. Y si Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? Amén. Lucas 6:27 al 29 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntele la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La palabra del Señor es dura, a veces es difícil. Es fácil leer la palabra de Dios, pero ponerla por obra no es fácil, porque ¿quién de nosotros, si alguien nos hiere, quién va a poner la otra mejilla? Ninguno de nosotros vamos a hacer eso, porque somos humanos, porque a veces cargamos mucho orgullo, porque a veces no podemos perdonar, cargamos muchas cosas que este mundo carga, y por eso si nosotros seguimos a Cristo, debemos imitar a Cristo, que a Él en esa cruz lo golpearon, le hicieron tantas cosas, le escupieron, le hicieron botar sangre, muchas cosas le hicieron a Jesús, pero Él dice que no abrió su boca, más bien dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente dice que tenemos que perdonar, dice también: orad por tus enemigos también. Es difícil cuando alguien no está haciendo la guerra y venir a orar: Señor, bendice al hermano, bendice a tal persona que me está haciendo la guerra, prospéralo, Señor, haz esto con su vida. Es difícil, porque nosotros, como dije, a veces cargamos orgullo, es muy difícil, a veces es tan complicado perdonar a alguien. Imagínense a orar por esa persona, es tremendo, pero debemos de hacerlo, porque si decimos que amamos a Dios, debemos de seguir sus pasos. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solamente nosotros podemos perdonar a alguien cuando estamos en Cristo, iglesia, porque allá afuera es muy difícil hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque no tenemos el Espíritu Santo que nos dirija. Pero ahora que estamos en Cristo somos diferentes. Todas esas cosas se tienen que ir, todo ese odio, la amargura del corazón se tiene que ir, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Gloria a Dios, aleluya. El segundo punto que tengo es Dios de amor y misericordia. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Debemos de amar con el amor de Cristo, no con nuestro amor. Porque nuestro amor es limitado, pero el amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo no se acaba, iglesia. Y por eso nosotros dice, amar como Cristo amó. No como nosotros amamos, sino como Cristo amó. Que no importa las fallas que a lo mejor tu hermano pueda tener, un familiar o un amigo tal vez. Nosotros debemos de amarlo incondicionalmente, como Cristo nos amó. Porque en nosotros hay tantos errores, tantas fallas, pero Cristo nos ama así como estamos. Él quiere que cambiemos, claro que sí, pero Él nos ama. Y muchas veces aún pecando y fallando y pecando y fallando, el Señor no se cansa de nosotros y siempre extiende su amor, su mano de misericordia y de amor. Amén. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vemos que no solamente debemos de amar unos con otros, sino que debemos de permanecer en ese amor. Dice la palabra que la palabra permanecer significa estar pues constante, firmes en el amor. Porque hoy a lo mejor usted puede tener un hermano, un amigo que le haga algo, le perdonas una vez, le perdonas 2 veces, 3 veces y después ya te cansas y lo dejas de amar. No debemos de ser así. Dice, tenemos que permanecer en el amor de Cristo. Y no es fácil, como le cuento, no es fácil, pero todas estas cosas se las podemos pedir a Dios y Dios nos va a dar el amor, Dios nos va a dar la misericordia hacia los demás. Juan 8:7 dice, y como insistieron en preguntarle, se endereció y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como muchos saben, esta historia es sobre la mujer adúltera. Podemos ver que los fariseos le presentan a Jesús a una mujer que estaba en el acto de adulterio. Y podemos darnos de cuenta de que los fariseos, ellos conocían la ley y para ellos esa mujer debería de morir porque ella estaba en ese pecado. Pero el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Podemos ver que más adelante dice en Juan 8:9-11, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver la misericordia del Señor en este caso de esta mujer, porque por la ley ella tenía que morir ese día, pero podemos ver que Jesús fue más profundo que la ley o que de lo que los fariseos pensaban. Y los fariseos, dice que ellos se fueron uno en uno, porque dice la palabra de Dios que ninguno pudo acusarla. ¿Por qué? Porque ellos solo se estaban enfocando en lo que a lo mejor ellos podían ver, pero dice que su conciencia lo acusaba. Y Jesús fue más profundo porque los conocía, y por eso Él les dice, ninguno te condenó, te puedes ir, y la perdonó, y vemos la misericordia. Y así mismo nosotros debemos de usar la misericordia a los unos con los otros, porque muchas veces como seres humanos, como he dicho, fallamos, pecamos, muchas veces hay errores en nosotros, y a veces cuando vemos a alguien que está predicando o que ha predicado o alguien que canta, los ojos siempre están puestos en nosotros, a ver cuando falla, a ver qué hace, y cuando falla somos los primeros en acusarnos. Pero debemos de imitar a Cristo. Debemos de imitar la misericordia y el amor y reconocer que como esa mujer falló, también nosotros podemos fallar. Como esa mujer falló, también los fariseos a lo mejor en su mente pecaban,
con un pensamiento muchas veces. Y aunque ellos se enfocaban en la ley, Jesús con ese mensaje les quiso decir, ustedes no están fuera de pecado. Entonces podemos ver que Jesús le mostró la misericordia y el amor a esa mujer, pudiendo ser el único a lo mejor que podía acusarla porque él tenía toda la autoridad. Él era el Hijo de Dios. Él podía decir, ok, aquí muere, pero no. Aún él dijo, ¿sabes qué? Te doy otra oportunidad, pero no peques más. Gloria a Dios, aleluya. El tercer punto es Dios de humildad. Mateos 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos ver que Jesús nos dice que debemos de aprender como Él, que Él es humilde, que él a lo mejor pudiéndose creer más que los demás, porque en realidad Él era 100% carne, pero también 100% espíritu. Y Él pudo haber dicho, oh, ustedes pecan, pero yo no peco, pero Él nunca fue así. Aunque Él se humilló también, y Él se hizo carne para sentir lo que nosotros sentimos. Pero dice la palabra de Dios que Él fue manso y humilde. Y así debemos de ser todos nosotros, que no importa qué puesto tengamos en la iglesia o qué hacemos para Dios, debemos de mantener la humildad siempre. Amén. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra dice, nada hagáis por contienda. Hay veces que a lo mejor nosotros, cuando crecemos en el evangelio, a veces cometemos muchos errores, porque a mí me ha pasado. A veces uno puede hasta llegar a decir, oh, que yo oro más, o que yo estoy aquí en la iglesia todos los días, y que yo hago esto mejor para el Señor, que yo canto mejor. Pero la palabra de Dios dice que debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros. Aunque nosotros, a lo mejor yo puedo estar aquí todos los días adorando a Dios, yo tengo que mantenerme humilde para el Señor. Tengo que solamente darle el ejemplo, y todos debemos de darle el ejemplo, pero siempre mantenernos con humildad como Cristo lo hizo. Cuando Cristo hacía un milagro, gloria a Dios, cuando Cristo hacía un milagro, Él no le decía, oh, ve a decir que yo fui quien te sané. Más bien Él decía, no le diga a nadie que fui yo. Esa es la humildad que cargaba el maestro. Esa es la humildad que nosotros debemos de tener en nuestros corazones, no enaltecernos, sino que seguir los pasos de Jesús. Siempre mirarlo a Él, cómo Él hizo las cosas, cómo Él se conducía. Porque el ejemplo que debemos de tener en nuestros corazones debe de ser Jesús. No debe de ser nadie más, solo Jesús. Amén. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Podemos ver la humildad que tenía Jesús, siendo el Hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. También se sometió a lo que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Él a lo mejor pudo hacer muchas cosas, pero Él se sometió a la oración, se sometió a la búsqueda de Dios, se sometió a apartarse y estar en la presencia de Dios. Él se humilló, porque dice que lo que Él ve que su Padre hace, Él también lo hace. Y asimismo, nosotros cuando leemos la palabra, debemos de también hacer lo que Jesús hizo. En toda situación de nuestras vidas, sea que alguien nos haga un mal, debemos de perdonar. Sea que tengamos un puesto alto, debemos de mantener la humildad. O sea que alguien falló, debemos de extender nuestra mano de misericordia y amor, porque somos hijos de Dios y debemos de también manifestar los frutos que el Señor manifestó. Gloria a Dios, aleluya. Y el último punto que tengo es Dios santo.
Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Podemos ver que el Señor siempre se guardaba, no solamente en su exterior, sino también en su interior. Podemos ver que la santidad no solamente significa la ropa larga, sino que significa tu conducta, tu ejemplo, cómo contestas, cómo piensas, es todo por dentro y por fuera. Y la palabra de Dios dice que como hijos, si nosotros queremos ser obedientes, tenemos que no conformarnos a las cosas de este mundo. Porque muchas veces nosotros, estando en la iglesia, hay cosas que no hemos cambiado. Y por eso el texto dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en el mundo. Si nosotros antes no podíamos perdonar, ahora en Cristo tiene que ser diferente. Tenemos que perdonar. Porque eso es lo que nos enseña el Señor, que cuando nosotros salimos de este mundo y venimos y aceptamos al Señor, somos criatura nueva. Todas las cosas viejas pasaron y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Dice que cuando nosotros hacíamos esas malas cosas y teníamos malos frutos, era por nuestra ignorancia, pero ahora que tenemos el conocimiento en Cristo y que leemos la palabra de Dios, ya ahora el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros si no cambiamos nuestra manera de vivir, porque la Biblia es clara, hermano, y aquí nos dice cómo debemos de conducir nuestra vida, cómo en cada ocasión el Señor nos enseña cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar. Debemos de ser respetuosos, debemos de amarnos. Hay muchas cosas que a lo mejor este tema yo podía seguir y seguir, pero solamente quería traer algunos puntos para que usted entendiera que muchas veces aún estos puntos que traje sobre el amor y la misericordia, la humildad, perdonar, muchas veces no lo estamos practicando. Y a mí me ha pasado porque no solo porque esté predicando la palabra en este día, sino que todos estos puntos también me enseñan a mí que cuando mi hermano o alguien falle, yo tengo que perdonarlo, yo tengo que extenderle la mano de misericordia. No solamente porque a lo mejor predico la palabra, yo también me tengo que someter, porque hoy puede ser un hermano, pero mañana puedo ser yo. Y yo también quisiera que usaran la misericordia, porque para eso Dios nos llamó, para que nos amemos los unos con los otros. Amén. Pues vemos que el Señor nos llama a una santidad por dentro y por fuera. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es una ordenanza. Sed santos, yo los quiero limpios por dentro y por fuera. Porque el Señor dice que nadie que esté con mancha y arruga va a entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de buscar siempre imitar al Señor. No vamos a ser perfectos y hay muchos errores en cada uno de nosotros, pero debemos de a lo mejor intentar cada día más ser como Cristo. Amén. El último texto que traigo es tercera de Juan 1:11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Debemos de imitar lo bueno, dice la palabra del Señor. Y podemos ver que lo bueno los podemos encontrar en los frutos del Espíritu. Cuando uno es bueno, uno muestra la bondad, muestra la misericordia, todo lo que mencioné, la humildad. Porque eso es lo que es Dios. Cuando Él vino aquí, Él mostraba la misericordia, el amor, que cuando Él miraba a un enfermo, Él iba a orar por él. Pero muchos de nosotros tenemos vergüenza cuando miramos a un enfermo en la calle o a lo mejor miramos a alguien mendigando. Muchos de nosotros no imitamos a Cristo. Más bien nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Ay, no, que nos va a decir la gente. Pero el Señor dice que debemos de ser como Él cada día más. Amén.
Y dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que perfecto no vamos a ser, pero hay una diferencia entre la persona que practica el pecado y entre la persona que comete errores. Porque hay muchas veces nosotros podemos cometer errores, pero cuando practicamos el pecado es que ya conocemos la palabra, ya salimos de nuestra ignorancia y así como quiera seguimos con amargura en nuestro corazón, seguimos altivos, seguimos practicando esas cosas que no le agradan a Dios. Y por eso nosotros debemos de ser como Él para que Dios quite todas esas cosas. Podemos orarle y pedirle al Señor que Él quite todas esas cosas que a lo mejor nos estorba en conocer al Señor. Porque cuando nosotros tenemos altivez en nuestros corazones, eso nos estorba para conocer quién es Dios, cómo es Dios. Y por eso nosotros cada día más, iglesia, debemos de imitar a Cristo. No debemos de imitar a nadie más, sino a Cristo. Amén. Y este ha sido el mensaje que el Señor me ha dado. Puestos de pie para orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por tu bendito mensaje, Padre amado. Te damos las gracias, Señor Jesús, por tu pueblo, Señor, que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Padre amado, que este mensaje haya sido claro, Señor Jesús, en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús, que ellos puedan llevar esta palabra en sus corazones, Padre amado, y que podamos ponerla por obra, Señor Jesús. Sabemos, Padre amado, que no somos perfectos, Padre amado, que muchas veces cometemos faltas, que muchas veces, Señor Jesús, no te imitamos, Padre amado, pero te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a menguar, Señor Jesús, para que tú crezcas en nosotros, que cada día más, Señor Jesús, seamos como usted, Padre amado, que no, Padre amado, no imitemos las cosas de este mundo, que no imitemos, Señor Jesús, la gente de este mundo, Padre amado, que nosotros podamos imitarte a ti, Señor Jesús, que tú seas nuestro modelo a seguir, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por las veces, Señor, que no te hemos imitado, por las veces, Señor Jesús, que no hemos mirado como tú te conducías, Señor Jesús, por las veces, Padre amado, que hemos actuado, Señor, altivos, Señor Jesús, o sabios en nuestra propia opinión, Señor Jesús. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a cambiar cada día más, Señor Jesús, y que tú nos mires con agrado, Señor Jesús, que cada día más seamos como tú, Padre amado, que seamos humildes y que seamos obedientes a tu palabra, Padre amado. Transforma cada corazón, Padre amado, transfórmanos, Señor Jesús, y esto todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Espíritu de Dios.